Inesperada revelación, millonario encuentra a madre negra llanto en la lluvia, descubriendo su C. Rodrigo, un empresario de éxito en el bullicioso barrio de La Latina, observaba la lluvia caer a través de la ventana de su oficina. La vista era deslumbrante, los colores intensos de los edificios contrastaban con el gris del cielo, pero a pesar del esplendor de su imperio construido desde cero, se sentía vacío. En su mundo de trajes caros y reuniones exitosas, hubo algo que siempre le faltó. Esa tarde, mientras el sonido de la lluvia llenaba el aire, su teléfono sonó. Era una llamada inesperada. «Soy José», decía la voz al otro lado, «tengo noticias sobre tu madre». Las palabras lo golpearon como un puño. Nunca había conocido a su madre y las historias sobre ella siempre habían sido un susurro en el viento. La incredulidad le hizo dudar, pero la urgencia en la voz de José lo empujó a escuchar. La encontraron llorando en una esquina del barrio donde creciste. Sus manos comenzaron a temblar mientras colgaba. El pasado, que había mantenido a raya, ahora estaba tocando a su puerta. Inmerso en sus pensamientos contradictorios, salió de la oficina. ¿Qué significaba eso? Una madre que había dejado su vida y ahora, por alguna razón, se encontraba en el lugar donde él había buscado escapar. Su corazón estaba lleno de dudas. Podía sentir sus miedos apretando su pecho, cuestionándose si sus logros habían sido en vano. A medida que se adentraba en el clima otoñal de Madrid, la lluvia se convirtió en un manto que lavaba, y al mismo tiempo, ensuciaba su conciencia. Rodrigo, marcado por su éxito profesional, se desorientaba en la calidez de las calles que le habían visto crecer. Allí, entre risas de niños y aromas de comida casera, sentía el peso de su traje y de sus decisiones. Al llegar a un pequeño café, el murmullo cesó y todos los ojos se posaron en él. Aquella era su antigua comunidad, y su presencia, distinta y ajena, revelaba su desconexión. Se sentó, con las manos nerviosas sobre la mesa, luchando contra el torrente de pensamientos que amenazaba con arrastrarlo. Finalmente, vio a su madre, una mujer de piel oscura y ojos llenos de tristeza. Sus lágrimas danzaban por su rostro. En ese instante, sus miradas se encontraron y en medio de la confusión, un calor familiar brotó entre ellos. Los abrazos fueron tímidos, marcados por un dolor compartido que no necesitaba palabras. Mientras ella comenzaba a contarle sobre su vida de sacrificios y pobreza, Rodrigo se sumergía en su relato. Una vida llena de sufrimiento, de decisiones difíciles por el bien de un futuro que nunca se materializó. Allí estaba su dilema: todo lo que había logrado valía más que el amor de una madre que había buscado, quizás, darle a él una vida mejor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de su madre se convirtió en un espejo que reflejaba el vacío que llevaba dentro. Las historias que escuchaba hacían eco en su mente. Entre los fragmentos de desamor y lucha, se despertaron sus propias inseguridades, cuestionándose si podía reescribir su historia, si realmente podría reconciliar su éxito con la parte de él que había sido olvidada. Pero las palabras de un viejo amigo de su madre resonaban como un mantra: las raíces son esenciales. Una verdad que comenzaba a gestarse en su interior. Mientras pasaba por un álbum de fotografías, las revelaciones sobre su familia lo devoraron. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de descubrir, la presión creció. Estaba a un paso de enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro que había tejido con hilos de soledad. ¿Estaba listo para abrir esa puerta? La lluvia continuaba cayendo, mezclándose con sus lágrimas, mientras el peso de la verdad se cernía sobre él como una tormenta inminente. La historia apenas comenzaba. Rodrigo se hundió en sus pensamientos mientras los relatos de su madre inundaban la cafetería. Cada palabra era un ladrillo que construía un camino hacia un pasado que había intentado enterrar.
La vida de ella era un laberinto de sacrificios y sueños frustrados, una lucha constante por mantener la esperanza a flote, aunque la realidad la ahogara. Al recordar su propia historia, se dio cuenta de que había recorrido un camino similar. Éxito, sí, pero con un alto costo emocional. Mientras absorbía las palabras de su madre, sentía en su pecho el peso del arrepentimiento. El éxito profesional le había cimentado un futuro brillante, pero también le había segregado de sus raíces. ¿Todo este tiempo he estado creando un imperio sobre el dolor de otros?, se preguntó. La idea lo atormentó. Era como si cada edificación que había erguido en la ciudad estuviera construida sobre escombros emocionales, escombros que ahora se manifestaban en el llanto de su madre. Se encontraba en una encrucijada. La urgencia de sanar esa herida lo empujaba hacia adelante, pero el miedo a despojarse de su armadura de negocios lo atenazaba. Había llegado a creer que la vulnerabilidad era una debilidad, pero en los ojos de su madre veía que la autenticidad podía ser su mayor fortaleza. Al fin y al cabo, había construido su vida basado en un concepto superficial de éxito que estaba comenzando a hacerle eco. Decidido a confrontar sus sentimientos, miró hacia su madre. «¿Qué es lo que más deseas de mí?», le preguntó, desnudando su alma. Ella, ahogada en lágrimas, contestó: «Que sepas de dónde vienes y quién eres en realidad». Era un desafío que lo confrontaba íntimamente con su verdadero ser. Rodrigo empezó a explorar el álbum de fotos en sus manos. Cada imagen era un vistazo a la vida que su madre había llevado, a los lugares que había tenido que dejar atrás. En cada retrato, encontraba rostros, abrazos y sonrisas que antes no le eran familiares, pero que ahora empezaban a resonar en él. El vínculo estaba ahí, a pesar de todos los años de separación. Mientras el atardecer caía, la luz en la cafetería se tornó dorada, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, la magia era engañosa. Rodrigo entendió que abrazar su pasado significaba aceptar su vulnerabilidad. La muralla que había levantado para proteger su corazón empezaba a desmoronarse, y con ello, sus convicciones sobre el éxito se tambaleaban. Sintió un impulso que lo llevó a tomar la mano de su madre, un gesto simple pero cargado de significado, reconocimiento y aceptación. «Voy a ayudarte», le prometió en voz baja, sintiendo cómo la determinación emergía. Sin embargo, las dudas aún lo acechaban. ¿Qué cambios requeriría esta nueva dirección en su vida? ¿Estaría preparado para renunciar a una parte de sí mismo, o aún peor, de su imperio? El peso del futuro les pesaba a ambos. Sabía que la tarea que tenía por delante no sería sencilla, no solo se trataba de reconectar una relación, sino de desmantelar su percepción del mundo. Así, con su madre a su lado, Rodrigo empezó a sentir que la tormenta como metáfora de su lucha interna podía ser transformada en lluvia de esperanza. La noche cayó, pero no trajo consigo respuestas. Cada paso que se aventuraba a dar ahora requería más coraje que antes. Mientras abandonaba el café, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Había un fuego nuevo dentro de él, una chispa de redescubrimiento que prometía iluminar su camino hacia un futuro diferente. Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía latente. ¿Seré capaz de enfrentar realmente lo que se avecina?, se preguntó Rodrigo, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lluvia susurraba por las calles vacías, y mientras buscaba un refugio de consuelo, se dio cuenta de que haberse encontrado con su madre significaba enfrentarse a una verdad más grande que él mismo. ¿Cómo podría reconciliar su éxito con el dolor de su historia familiar? La respuesta lo llevaría a un nuevo precipicio, y en este instante, el eco de su corazón latía acompasado por un horizonte lleno de incertidumbre. El momento de la verdad se aproximaba. Rodrigo vagó por las calles, cada paso resonando con el eco de sus pensamientos. La conexión que había comenzado a restablecer con su madre era un hilo tenso, lo atraía pero, al mismo tiempo, lo llenaba de dudas. Las calles asfaltadas bajo sus pies eran un contraste con los recuerdos vívidos que ahora ponían a prueba sus convicciones. ¿Qué significaba realmente el éxito en su vida si el precio pagado había sido la desconexión de la persona que le había dado vida? La lluvia persistía, y se sentía como una metáfora del torrente de emociones que lo invadía. ¿Era posible que su éxito profesional no le proporcionara la realización personal que anhelaba?
Mientras absorbía la tempestad, su mente se centró en la valiente promesa de apoyar a su madre. Un movimiento hacia el cambio, un giro que lo llevaría a profundizar en sus raíces. Sin embargo, sintió el miedo intensificarse, debía enfrentar lo que había tratado de evitar durante tantos años. Decidido a no dejarse dominar por la incertidumbre, Rodrigo tomó su teléfono y comenzó a buscar en su agenda. Con cada número que pasaba por su vista, se preguntaba a quién podría llamar para ayudar. ¿Cómo puedo contribuir sin perderme a mí mismo en el proceso? La respuesta no estaba clara, pero sabía que si quería ayudar a su madre, tenía que comprender a fondo su situación. La idea de actuar se convertía en un impulso irrefrenable, un llamado a la acción que no podía ignorar. Finalmente, destacó dos números, el de su mejor amigo y el de un antiguo mentor. No era fácil abrirse, pero las circunstancias lo exigían. Estaba cansado de llevar la carga de sus sentimientos en silencio. Necesitaba aliados, gente que pudiera ofrecerle una nueva perspectiva. Así, marcó el número de su amigo. «Hola, Rodrigo». «¿Qué pasa?». La voz alegre de su amigo sonó reconfortante y distante al mismo tiempo. «Necesito hablar contigo». «Es importante», respondió, tratando de aferrarse a la calma. Su amigo, siempre dispuesto, aceptó reunirse en una hora. Al colgar, sintió una mezcla de alivio e inquietud. Había dado el primer paso, pero el trayecto por delante se sentía abrumador. Un ciclo interminable de pensamientos se aferraba a su mente. ¿Realmente puedo cambiar? ¿Estoy preparado para enfrentar la verdad de mi vida y de mi madre? La próxima hora pasó lenta, pero Rodrigo utilizó ese tiempo para reflexionar. Imaginar cómo su amigo podría ofrecerle respuestas lo llevó a repasar su trayectoria. Años en el mundo empresarial, decisiones audaces, pero, sobre todo, una constante lucha por demostrar su valía. Sin embargo, ahora no podía sacudirse del pensamiento inquietante de que había descuidado lo más esencial, su conexión emocional con quienes lo habían rodeado. Finalmente, llegó a la cafetería donde habían acordado reunirse. Las paredes estaban pintadas de un tono cálido y aunque el ambiente era acogedor, el peso de la angustia seguía sobre sus hombros. Al ver a su amigo entrar, la familiaridad de sus sonrisas traía un rayo de esperanza, pero el miedo y la ansiedad seguían zumbando en su interior. «¿Por dónde empezamos?», dijo su amigo, asumiendo su papel de confidente. Rodrigo respiró hondo, sabiendo que el momento de revelar su vulnerabilidad había llegado. «He estado construyendo un imperio, pero siento que todo está construido sobre un sueño roto». Las palabras fluyeron de su boca, revelando algo que había mantenido oculto por mucho tiempo. Su amigo lo miró, con una mezcla de comprensión y aliento. «¿Y qué es lo que realmente deseas, Rodrigo?». La pregunta resonó profundamente. La sinceridad de ese momento abrió una puerta que había mantenido cerrada. «Quiero ayudar a mi madre y aceptar que asumir la vulnerabilidad no me hace débil». Un silencio se instaló, pero esta vez no era de ansiedad, sino de claridad. Rodrigo comprendió que estaba ante una bifurcación significativa en su vida. La dirección hacia la cual se moviera cambiaría todo, su carrera, su relación con su madre, en última instancia, su percepción de sí mismo. El futuro estaba complicado, pero la resolución de dar ese primer paso hacia el cambio estaba clara. Mientras se sumergía en esa conversación reveladora, sintió que algo en su interior se reconfiguraba. «Déjame mostrarte una cosa», dijo Rodrigo, decididamente. En su mente, vislumbró las herramientas que podía aportar no solo para ayudar a su madre, sino también para rediseñar su vida. Pero el desafío era inmenso y lo que se te acercaba podría ser solo el principio de algo aún más complicado. Enfocado en sus próximas acciones y con un nuevo propósito, Rodrigo dejó escapar, casi representando su temor: «¿Y si mis esfuerzos no son suficientes?». La incertidumbre lo envolvía, pero dentro de él manaba una nueva determinación. Y así, mientras la conversación se remitía a nuevas direcciones, la pregunta que lo acechaba lo sumía en la reflexión profunda. ¿Cuánto de mí estoy dispuesto a soltar en esta búsqueda de autenticidad? En su interior, un nuevo dilema moría por resolverse. La verdadera transformación apenas comenzaba. Rodrigo se sentó allí, rodeado del ruido familiar y cálido de la cafetería, pero perdido en su propia tormenta interna.
Las palabras de su amigo resonaban en su mente como ecos de un pasado que había intentado adormecer. Mientras los sorbos de café se intercalaban con silencios, la claridad que parecía haber encontrado empezaba a diluirse en la culpa. Era el momento de actuar, pero ¿cómo hacerlo? La conexión con su madre, ese hilo tenso que lo mantenía suspendido entre su mundo de éxitos y su historia personal, le parecía a la vez un impulso y un terror. Era capaz de despojarse de las capas de magnitud que había construido como una coraza contra el dolor de lo que había dejado atrás. Quizás deberías hacer un plan, sugirió su amigo, rompiendo el silencio que había tomado la conversación. Pregúntale a tu madre qué necesita. La comunicación puede ser el primer paso hacia sanar esa relación. La idea resonó, y Rodrigo se sintió abrumado por la urgencia de articularlo. No es tan fácil como preguntar qué quiere para cenar. Años de frialdad no se deshacen con una conversación casual. Su voz tembló con la mezcla de frustración y vulnerabilidad. Sin embargo, reflexionando sobre lo que significaba un plan, comenzó a visualizar una estrategia. Hacía años que había dominado el arte de la negociación y el cierre de tratos. Podía utilizar esas habilidades en este nuevo campo, aunque fuera muy diferente al terreno empresarial al que estaba acostumbrado. La clave estaba en acercarse a su madre como lo haría con un socio comercial. Crear rapport, entender sus necesidades y deseos, y sobre todo, escuchar. Quizás esto sea menos un plan formal y más un proceso de redescubrimiento, se dijo a sí mismo. Si tengo que ser un amigo, necesita saber que estoy aquí, sin agendas ocultas. Decidido a dar el siguiente paso, Rodrigo regresó a casa con una idea fija en mente. Esa tarde, se sentó frente a su computadora, sintiendo cada pulsación de su corazón en la escritura de un correo a su madre. Las palabras danzaban, las sentía retumbando en el aire, temerosas de ser enviadas. Pero su deseo de reconectar superaba el miedo a lo que podía surgir. Finalmente, pulsó enviar. La sensación que le recorrió era una mezcla de liberación y ansiedad. Había dejado escapar un pequeño rayo de esperanza hacia su madre, y ahora, dependía de ella y de cómo respondería. En la espera, Rodrigo se sumergió en su trabajo, buscando distracción, pero el eco del mensaje respondía constantemente en su mente. Con cada día, la frustración era palpable. Pasaron horas transformándose en días y el teléfono seguía en silencio. Sin embargo, a medida que enfrentaba la realidad de esta nueva vulnerabilidad, empezaba a sentir una fuerza interna que no había concebido antes. Por primera vez, la autenticidad se plantaba como el nuevo fundamento sobre el cual construir su vida. Un sábado, mientras organizaba una reunión de negocios, el sonido del teléfono interrumpió su enfoque. Era su madre. El corazón de Rodrigo se detuvo un instante. Sus manos temblaban mientras le daba la bienvenida en la conversación. Su voz era una mezcla de sorpresa y cautela. Rodrigo, comenzó ella. Los recuerdos del pasado fluían en su mente, recuerdos de risas y tensiones. ¿Te gustaría que nos viéramos? Su respuesta fue un eco sincero de sus intenciones, un deseo genuino de abrir un canal de comunicación. Quiero entenderte y que tú me entiendas. He tomado decisiones erróneas y me gustaría enmendarlas. Esa invitación a la honestidad, esa promesa de escucha y comprensión, era el primer paso hacia la redención que ambos necesitaban. Cada latido en su pecho pulsaba a un ritmo nuevo, el del coraje que nacía de la vulnerabilidad. Sí, finalmente respondió. Me encantaría. Rodrigo colgó. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de él. La misión era clara, no solo se trataba de reconectar con su madre, sino de rediscutir su propio concepto de éxito. Había una clase de valor que nunca había explorado. Mientras se preparaba, una pregunta lo inquietaba. ¿Se atrevería a abrir la puerta al perdón o continuarían atrapados en ciclos de dolor del pasado? Reflexionaba sobre lo que estaba en juego mientras una sensación de urgencia sembraba conexiones dentro de su ser. Se avecinaba un encuentro que podría cambiarlo todo, y el peso de su próxima conversación, llena de significados ocultos, se convirtió en el único punto de enfoque en su mente. Rodrigo sabía que debía prepararse para la posibilidad de una verdad reveladora. ¿Estaba listo para enfrentarse a las revelaciones que estaban por venir?
De eso dependería su transformación personal y su relación con su madre, un camino que apenas comenzaba a explorar. El día del encuentro llegó. Rodrigo se levantó temprano, su nerviosismo palpable en cada movimiento. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo la confianza que había cultivado en los negocios, pero dándose cuenta de que los desafíos del corazón eran mucho más complicados. Decidió vestirse como lo haría para una reunión importante. Se colocó una camisa que había reservado para ocasiones especiales, esa que le confería un aire de autoridad. Sin embargo, al mirar su imagen, no pudo evitar notar que la ropa no era suficiente para ocultar el tumulto interno que lo acompañaba. La reunión estaba programada para un café local, un lugar que compartieron muchas veces durante su niñez. Rodrigo sentía que cada paso hacia el local atrapaba las tensiones del pasado en la atmósfera. La familiaridad del lugar no hacía más que amplificar su inquietud. Lo que había sido un refugio se sentía como un campo de batalla. Mientras se acercaba, su mente se llenó de previsiones. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría su madre? Las posibilidades de confrontación que había imaginado tantas veces revoloteaban como mariposas en su estómago. Tenía la sensación de que cada palabra que intercambiarían podría ser un detonante, un paso en falso que volvería a encerrar sus corazones en la tristeza. La vio al entrar, sentada en una mesa junto a la ventana, con una expresión mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Su mirada fue un espejo del pasado, el recuerdo de una madre que había amado y perdido, y que ahora se presentaba como un enigma. Ella lo saludó con una sonrisa tímida que, aunque genuina, estaba cargada de preguntas y de un dolor no resuelto. «Rodrigo», dijo ella suavemente, «me alegra que hayas venido». Fue un saludo que encapsulaba años de distancia emocional. Los primeros minutos transcurrieron entre comentarios triviales sobre la vida y el clima. Sin embargo, Rodrigo sabía que estaba allí por algo más profundo. Finalmente, tras un sorbo de café, decidió romper el hielo, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «He estado pensando en nosotros. En cómo hemos dejado de hablar. En todo lo que no hemos dicho». Su madre lo miró con atención, parpadeando como si pesara cada palabra. «Yo también he pensado en eso», respondió lentamente, «y siento que estoy a años luz de la persona que fui antes. Me gustaría que pudiéramos empezar desde cero». Al escuchar esas palabras, Rodrigo se sintió abrumado, como si su madre hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo, en ese momento de conexión, una ansiedad latente surgió en él. ¿Qué significaba realmente empezar desde cero? La conversación se tornó más íntima. Hablaron de decepciones, de decisiones que habían afectado a ambos. A medida que compartían sus emociones, Rodrigo sintió que las raíces de su dolor comenzaban a aflojarse. La vulnerabilidad que había rechazado tanto tiempo se transformaba en un puente hacia el entendimiento. Pero cuando su madre abordó su pasado, una revelación inesperada surgió, dejándolo sin aliento. «Lo que hiciste con tu vida me ha llenado de orgullo, pero nunca supe cómo acercarme a ti después de lo que pasó entre nosotros», confesó su madre, con lágrimas surcando su rostro. Las palabras flotaron en el aire, expandiéndose entre ellos como un nuevo trato que requería ser explorado. Rodrigo sintió que se desbordaba el embalse de su propia vulnerabilidad, liberando la carga de años de silencio. «Yo también lo siento», dijo él, sintiendo como una nueva conexión se formaba entre ellos. «Quiero entenderte, pero necesito que compartas conmigo todo lo que ha sido difícil». Ambos se miraron con sincera profundidad. Cada palabra dicha parecía una espada de doble filo. Podía ser el inicio de una nueva relación o la ruptura definitiva de las viejas cicatrices. El camino hacia adelante temía ser doloroso, pero al mismo tiempo, había algo liberador en compartir el peso del pasado. Mientras la conversación se desarrollaba, una revelación fulminante cruzó la mente de Rodrigo. El camino de su éxito personal no estaba solo en los números, las cuentas bancarias o la imagen pública, había una dimensión mucho más profunda que requería atención. La autenticidad no estaba solo en ser un buen negociador, sino también en construir conexiones significativas. Rodrigo se sintió elevado en su propia transformación, listo para cambiar la narrativa de su vida.
Pero al mismo tiempo, una inquietud penetrante le avisaba que el verdadero reto aún no había comenzado. ¿Cómo podrían ambos enfrentar las verdades que aún quedaban por contar? ¿Los secretos no compartidos que acechaban en las sombras de su historia familiar? Cuando el reloj marcó la hora de cierre del café, Rodrigo supo que algo se había desbloqueado. Una nueva estrategia se estaba formando dentro de él. Su próximo paso no solo se trataba de sanar con su madre. Se trataba de defender su derecho a ser auténtico en todos los aspectos de su vida. Las revelaciones estaban apenas comenzando y la tensión crecía en su interior. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar todo lo que se ocultaba en las sombras? Rodrigo salió del café con la mente desbordando emociones. La noche había caído y la lluvia comenzaba a caer, un manto gris que reflejaba su turbulento interior. La imagen de su madre, con lágrimas en los ojos, quedó grabada en su memoria. Era el símbolo de un pasado que aún no había sido completamente abordado. Tenía la sensación de que cada gota que caía era un recordatorio de las verdades no reveladas que aún los unían. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sus pensamientos se dividían entre sus logros profesionales y la cruda realidad de sus relaciones personales. Rodrigo había edificado una carrera sólida. Su enfoque en los detalles y su habilidad para negociar lo habían llevado a escalar posiciones que, en la superficie, parecían hitos de éxito. Pero ahora sentía que había un vacío que el dinero y el estatus no podían llenar. La conexión emocional con su madre, esa que había creído perdida, despertaba una necesidad de autoinvestigación que no había anticipado. Las conversaciones del café, aunque emotivas, le dejaban una inquietante pregunta: ¿qué otros secretos podían surgir? Su relación con su madre había sido una de las esquinas torcidas de su vida, y no creía que la única revelación fuese su nostalgia por el pasado. Rodrigo sentía que la oscuridad que habían tratado de iluminar podía esconder más sombras. Se dio cuenta de que su próximo movimiento debía ser estratégico, no solo en el ámbito profesional, sino también emocional. Reflexionó sobre los años que había pasado construyendo un imperio de cifras, pero descubrió que aquellos esfuerzos no eran suficientes para sostenerse ante su creciente vulnerabilidad. Se sentía como un jugador que había olvidado la esencia del juego, demasiado concentrado en las piezas de su tablero y no en cómo interactuaban entre sí. Necesito ser proactivo, se decía a sí mismo, sintiendo la urgencia de profundizar en su relación familiar. ¿Qué revelaciones esperaba su madre? ¿Y qué de sus propios secretos? El silencio que había mantenido lo había alejado de las personas que realmente importaban, y su madre era solo el comienzo de un redescubrimiento emocional. Sin embargo, también le costaba perder la distancia que había construido alrededor de su persona. Esa barrera se había convertido en su propia protección, una especie de armadura que ahora amenazaba con desmoronarse. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio. La luz suave de su lámpara iluminaba las fotografías familiares que adornaban la pared. Una imagen del día de su graduación, otra de un viaje familiar a la playa. Se le apretó el pecho al reconocer que había condicionado su vida a perseguir un éxito que, en ocasiones, sentía vacío. Esa noche, su mente se debatía entre deseos contradictorios de avanzar y el miedo a volver a abrir viejas heridas. Decidió que, la próxima vez que se encontrara con su madre, debía plantear la pregunta crucial que había estado evitando. ¿Qué realmente sucedió entre nosotros? Esa incomodidad palpable en el aire, esa sensación de que la verdad podía ser más dolorosa que el silencio, lo mantenía en vilo. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a rasgar esas dudas, como si una parte de su esencia reclamara el poder de la autenticidad, la búsqueda de su verdadero ser. Con el corazón agitado pero determinado, marcó la fecha de su próximo encuentro en el calendario. Había establecido un compromiso no solo con su madre, sino con sí mismo. Necesitaba enfrentar la sombra del pasado y desenredar los hilos de una historia que aún no había terminado de contar. ¿Sería capaz de soportar el peso de las revelaciones que se avecinaban? La intriga y el temor se entrelazaban dentro de él mientras se preparaba mentalmente para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. La lluvia seguía golpeando el vidrio de la ventana, como un recordatorio constante de que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría Rodrigo descifrar su propio corazón mientras se enfrentaba al eco del pasado? El día de su encuentro llegó más rápido de lo que Rodrigo había anticipado.
Los latidos de su corazón resonaban en su pecho mientras se preparaba. No era solo la tristeza lo que lo envolvía, sino una mezcla de ansiedad y esperanza. Miró en el espejo, ajustando su corbata de manera automática, perdido en sus pensamientos. Había días en que su reflejo parecía un extraño, un hombre exitoso, pero sin conexión real con lo que realmente importaba. Al abordar su coche, la lluvia que había caído aquella mañana había creado charcos en las calles. Cada bache en el camino lo hacía dudar, quería llegar a su destino, pero al mismo tiempo se sentía acelerado, como si la realidad significara confrontar una verdad que había estado evadiendo. Con cada giro, las imágenes de su infancia regresaban, su madre sonriendo, su risa resonando en la sala de estar. Sin embargo, esos recuerdos eran eclipsados por una sensación abrumadora de culpa y abandono. ¿Cómo había permitido que la distancia creciéramos entre ellos? Mientras conducía, su mente empezaba a formular la conversación que estaba a punto de tener. Necesitaba ser directo, pero también cuidadoso. Rodrigo sabía que no solo buscaba respuestas, también quería comprender. La verdad no era solo ese lugar al que se llegaba, sino un proceso que debía recorrer, uno que amenazaba con dejar cicatrices. Eran sus dudas y temores los que debían enfrentarse. Al llegar al pequeño café donde habían acordado encontrarse, se sumergió en el mar de pensamientos y emociones. Las luces del lugar parecían más cálidas que de costumbre, y el aroma a café tostado envolvía su ser, proporcionando un breve consuelo. Su madre ya estaba sentada en una esquina, mirándolo fijamente mientras jugaba nerviosamente con sus manos. La angustia reflejada en su rostro lo sacudió. Esa expresión trajo consigo un torrente de emociones que le costaba procesar. Rodrigo tomó aire antes de acercarse, el timbre de la puerta sonando a sus espaldas como un presagio. Al sentarse frente a ella, se sintió atrapado entre un impulso de abrazarla y un deseo de no herirla. La primera pregunta salió más suave de lo que había imaginado: «Mamá, ¿qué pasó entre nosotros?». Su voz temblaba, pero la respuesta llegó con la fuerza de un vendaval. Su madre empezó a hablar sobre la separación que había sentido, las inseguridades que la habían llevado a distanciarse, y la culpa que arrastraba por haber creído que lo hacía por su bien. Rodrigo escuchaba con atención, pero su corazón se ahogaba en una mezcla de compasión y dolor. Cada palabra que pronunciaba su madre caía como un ladrillo en su pecho. Había un precio que pagar por cada revelación. Las revelaciones se profundizaban y con cada fragmento de verdad que emergía, Rodrigo sentía la vida que había construido temblar. Las estructuras de su éxito profesional, las metas alcanzadas que parecían tan satisfactorias, se desgastaban con cada historia que su madre compartía. Se dio cuenta de que había añadido una capa de éxito superficial para enmascarar la falta de conexión que lo había acosado durante años. Su corazón gritaba por el reconocimiento de sus propias heridas. Esta confrontación personal era liberadora y aterradora al mismo tiempo. Él mismo se había visto ante el espejo de una vida en que había priorizado las métricas sobre lo emocional, y esta charla era un cambio de juego. ¿Y si solo hubieras hablado?, se cuestionaba, sintiendo un leve rayo de esperanza entrelazado con el dolor. La conversación se transformó en una danza entre el pasado y el presente, donde el vaso de café se convertía en un símbolo de los caminos antes separados. Rodrigo se dio cuenta de que el amor de una madre no siempre es perfecto, pero, a menudo, es impulsado por las sombras de sus propios miedos. Al finalizar el encuentro, sintió que estaba en la puerta de una transformación. A medida que se despedían, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estás lista para descubrir más de nosotros? La mirada de su madre se llenó de incertidumbre, pero su respuesta fue lo que Rodrigo menos esperaba. «Hay algo que no te he contado». Esa frase lo golpeó como un rayo, y él sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Su mente estallaba en posibilidades, preguntándose qué más podía desvelar este nuevo camino hacia el entendimiento, mientras su corazón temía la profundidad de lo que estaba por venir. Rodrigo salió del café con la sensación de que cada paso que daba estaba repleto de un peso desconocido. La cortina de lluvia que había apaciguado su calma regresaba, reflejando la lucha interna que aún lo sosegaba. Por un lado, deseaba profundizar en lo que su madre había insinuado; por el otro, el temor a lo que podría descubrir lo frenaba.
Mientras caminaba hacia su coche, la tormenta dentro de él superaba a la del cielo. Era evidente que necesitaba respuestas, quería desentrañar el hilo que unía su éxito y su vacío personal. Las críticas de su propia mente resonaban. ¿Quién eres realmente, Rodrigo? ¿Qué es lo que realmente valoras? Era un dilema que exigía su atención, una invitación a mirar más allá de las conquistas que había acumulado en su carrera. Con un impulso casi compulsivo, giró sobre sus talones y buscó refugio en su oficina. Sentarse frente a su mesa se había convertido en su refugio, el lugar donde su imagen de triunfador brillaba. Pero ahora, incluso ese confort parecía un calabozo. Necesitaba un cambio radical. En las semanas siguientes, Rodrigo se volcaría en un proceso de introspección. Comenzó a llevar un diario, cada palabra una excavación hacia las capas de su ser que había ignorado. Escribía sobre su infancia, su relación con su madre, la presión de ser el éxito para todos. Con cada entrada, sentía que liberaba un poco de la presión que había acumulado. Las palabras se convirtieron en un canal para sus emociones reprimidas. La primera revelación importante sucedió una noche tras un día de trabajo agotador. Mientras escribía sobre su relación con el dinero, que había llegado a asociar con su autoestima, una idea le brilló: ¿y si el verdadero éxito no se mide en números? Decidido a explorar más, comenzó a dedicar tiempo a actos de caridad. Sin embargo, no era el típico voluntariado. Buscó formas que lo conectaran más directamente con las personas, aquellas que vivían en circunstancias que él había considerado irreales desde su lujoso entorno. Estos encuentros lo zarandearon. La dureza de la vida ajena le enseñó lecciones que su propia búsqueda de logros no había proporcionado. En el fondo, se dio cuenta de que el verdadero vacío provenía de haber desconectado de lo que significa ser humano. Cada experiencia lo guiaba más hacia la verdad que buscaba. Las tormentas en su interior empezaron a calmarse. Sentía que, de alguna manera, cada acto de bondad, cada conversación con personas, lo acercaba a entender lo que podía significar esa revelación palpitante que su madre dejó flotando en el aire. Elementos esenciales de su identidad empezaban a tomar forma. Ya no podía ignorar la idea de que su valor no residía en su éxito, sino en su capacidad de empatizar y crear conexiones genuinas. Pasó de ser un mero espectador de su vida a convertirse en alguien que quería formar parte activa del mundo en el que vivía. Se dio cuenta que, así como él buscaba el reconocimiento, otros también anhelaban ser entendidos. Pero en cada paso de este viaje hubo un eco persistente de su madre. Sin las piezas que ella había ocultado, su camino hacia el crecimiento personal se sentía incompleto. Después de varias semanas de reflexión, decidió que era el momento de reunirse de nuevo con ella. Al llamarla, su nerviosismo se apoderó de él. Sin embargo, dio un respiro profundo y apretó el teléfono con firmeza. Necesitaba resolver el acertijo que había comenzado en el café. Su madre había prometido una revelación y ahora debía dejarlas fluir, una verdad que prometía dar sentido a lo que había experimentado. Al final de la llamada, la voz de su madre resonaba en su mente: «Te espero, Rodrigo. Hay más que debes saber». Esa promesa lo desvelaba, pero también lo aterraba en igual medida. ¿Qué más había detrás de las palabras incompletas de su encuentro anterior? Con determinación y un corazón palpitante, se preparó para la siguiente reunión que, sin duda, lo llevaría a una profundidad emocional que jamás había anticipado. Rodrigo llegó al parque donde había acordado encontrarse con su madre. El cielo aún nublado reflejaba su estado emocional. Cada paso lo llevaban a un lugar que, aunque familiar, ahora le evocaba una mezcla de nostalgia y temor. No sabía qué esperarla. ¿Serían las respuestas que tanto anhelaba, o más preguntas que dejarían su mundo mejor adelante en un torbellino de confusión? El sonido de su respiración se entrelazó con el ritmo de sus pasos, y cuando la vio sentada en una banca bajo un arbusto, el peso de su propia vida volvió a embestirlo. Su madre, con su cabello canoso y expresión serena, parecía esperarle con una calma que contrastaba con la tormenta interna que lo consumía. Al acercarse, sus ojos se encontraron y por un instante, sintió que la distancia que había marcado entre ellos durante años comenzaba a desvanecerse. Las palabras que siempre había preparado para ese momento se deshicieron en su boca.
No sabía si debía mencionar sus recientes descubrimientos o si era momento de escuchar. «Hola, Rodrigo». «Me alegra que hayas venido», dijo ella suavemente, su voz un faro que iluminaba su confusión. «Hola, mamá», respondió él, y instantáneamente se dio cuenta de que necesitaba sinceridad, así que desplegó su necesidad. «He estado meditando sobre lo que dijiste en el café. Sobre lo que significa realmente el éxito». A medida que hablaban, Rodrigo abrió su corazón. Compartió sus experiencias de caridad, como cada encuentro le había hecho cuestionar todo lo que había creído sobre su vida y su éxito. Su madre escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, sintiendo cada palabra como una punzada de comprensión. «Te lo he visto siempre, hijo, pero hay algo que no te he contado», comenzó ella, y esas primeras palabras resonaron con profundidad. Rodrigo sintió como un hilo de tensión se tensaba entre ellos. «En nuestra familia, el éxito ha estado dictado por la capacidad de vivir bajo las expectativas. Muchos tenemos un vacío, Rodrigo. Yo misma he llevado mis propias batallas. ¿Alguna vez te conté sobre mis orígenes?». Esos matices la llevaron a abrir un capítulo inexplorado de su vida. Historias de sacrificios, de decisiones que tuvieron que ser tomadas para garantizar un futuro, y dolor que nunca había compartido. Rodrigo no podía evitar sentirse abrumado. En cada palabra, la lucha y el amor de su madre se manifestaban ante él, y entendía que había un capítulo en la narrativa familiar que él desconocía. «Quizás», ella continuó, «lo que yo deseaba que tú entendieras es que el éxito y la felicidad no tienen que ser sinónimos de lo material. Hay raíces más profundas que deben ser reconocidas. A veces el verdadero valor radica en cuán abiertos podemos estar para conectar con otros y con nosotros mismos». El eco de su vida y sentimientos se entrelazó en la mente de Rodrigo. Frente a las revelaciones de su madre, comenzó a vislumbrar lo que su propio viaje significaba. La necesidad de sanar heridas pasadas estaba surgiendo. Él anhelaba comprender su historia para crear una narrativa que lo liberara del peso de las expectativas ajenas. Pero antes de que pudiera profundizar en lo que significaba este nuevo entendimiento, su madre interrumpió, sus ojos reflejaban preocupación. «Hay más que compartir, Rodrigo. Algo que puede cambiar cómo ves tu historia y tu lugar en el mundo. Pero debes estar listo para escucharlo». La expectativa de esa nueva revelación lo llenó de inquietud y emoción a partes iguales. ¿Era este el momento de descubrir la clave que unía su vida con la de su madre? De repente, el camino hacia adelante se presentaba ante él lleno de posibilidades, pero también de riesgos profundos. «Sí, estoy listo», fue lo único que pudo responder, aunque por dentro sentía que su corazón se disparaba. A medida que comenzaba a enterrar sus propios miedos, sabía que cada respuesta que llegara podría ser un hito crucial. La tormenta que una vez lo agobiaba ahora se transformaba en un fresco torrente de posibilidades de cambio. Sin embargo, al levantar la vista, se encontró con los ojos de su madre. El abismo que separaba su historia de la de ella iba a ser cruzado. ¿Qué más le depararía esta conversación? Despertar la verdad que había estado viviendo en la penumbra era un acto tanto de valentía como de vulnerabilidad. El objetivo era claro, el peligro también. La revelación estaba cerca, lo que aguardaba podría redefinir su vida. Rodrigo se sentó frente a su madre, la tensión en el aire era palpable. Habían pasado de ser dos extraños a dos almas que se enfrentaban a años de distancia emocional. La promesa de la revelación que se avecinaba hacía que su corazón latiera con fuerza. «Estoy listo», repitió, su voz resonando con convicción. Su madre lo miró a los ojos, y en ese instante, Rodrigo sintió que un puente se estaba construyendo entre los dos. No era solo un diálogo sobre el pasado, era un acto de sanación en el presente, por el futuro que deseaban construir juntos. «Rodrigo, lo que te voy a contar puede ser difícil de digerir», comenzó su madre. «Es sobre las decisiones que tomé y las razones detrás de ellas». Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se cargaba de un nuevo significado. Compartió que su vida no siempre había sido la lucha por el éxito que él había imaginado. Había sufrido pérdidas que habían marcado su vida, como la muerte de su propio padre y la presión de cuidar a una familia sola. «Tomé decisiones que iban más allá de mí. Lo hice para protegerte, para garantizar que tuvieras una vida mejor», confesó,
las lágrimas asomando a sus ojos. Ese momento de apertura fue una revelación para Rodrigo. Escuchar a su madre hablar de su sufrimiento, sus sacrificios y sus esperanzas le permitió vislumbrar la profundidad del vínculo que compartían. Comprendió que su éxito no había sido solo su propia obra. Había sido el resultado del amor incondicional y la lucha de su madre, una herencia de valentía. Mientras ella hablaba, los recuerdos de su infancia empezaron a tomar forma. La ausencia de su madre no era solo por decisiones mal tomadas, era el reflejo de un contexto que él no había alcanzado a entender. Se dio cuenta de que cada ladrillo de su imperio había sido cimentado sobre las bases del dolor y el sacrificio de su madre. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sintiéndose abrumado por un torbellino de emociones. «Tenía miedo de que supieras la verdad», respondió ella, «no quería que pensaras que mi vida había sido un fracaso. Temía que eso afectara la imagen que tenías de mí y de lo que habíamos construido». Rodrigo sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse, pero curiosamente, esta vez no era un vacío. Era como soltar el lastre que había llevado consigo durante tanto tiempo. Al desentrañar las motivaciones de su madre, comenzó a entender que su propia lucha por el éxito había sido un esfuerzo por llenar un vacío que, en realidad, no existía. «Entiendo», dijo él, sintiendo una conexión nueva y poderosa nacer entre ellos. «Nunca debí medir nuestro valor en términos de éxito materiales. Debo valorar quién eres y lo que has hecho por mí». A medida que la conversación fluía, Rodrigo sintió que estaba abandonando los restos de un viejo yo, uno que había estado constreñido bajo la presión de cumplir con expectativas ajenas. Ahora, el peso de su pasado se convertía en un arsenal de entendimiento. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, sintiendo la emoción apoderarse de su voz. La apertura entre ellos había construido una nueva base, una que prometía redimir no solo su relación, sino también su vida profesional y personal. «Lo que desees construir, hijo, pero recuerda que el verdadero éxito se mide en las conexiones que forjamos, en el amor que damos y recibimos», respondió su madre, su voz serena y llena de esperanza. Fue ahí donde Rodrigo se dio cuenta de que había llegado el momento de seguir adelante. Para él, ese nuevo camino significaba no solo reconciliarse con su madre, sino también aplicar los aprendizajes sobre la autenticidad en cada aspecto de su vida. Con eso, empezó a visualizar a un futuro distinto. A partir de ese día, decidió que su vida no giraría alrededor de la acumulación de bienes materiales, sino del enriquecimiento genuino de relaciones. Se comprometió a involucrarse más en la comunidad, a ser un agente de cambio donde pudiera y a ser un buen hijo, un buen amigo y un buen ser humano. Mientras se despidieron, la conexión entre ellos ya no era tensa, sino vibrante. Rodrigo sintió que, al enfrentar la verdad, había conquistado una parte de sí mismo que había estado perdida. «Te quiero, mamá», le dijo, y ella, con una mezcla de felicidad y tristeza, le respondió, «Y yo a ti, hijo. Estamos juntos en esto». Con esos sentimientos en su corazón, Rodrigo salió del parque con nuevos horizontes y una visión clara. Había finalmente aceptado su vida con todas sus imperfecciones. La lluvia que caía sobre él no era un símbolo de tristeza, sino una oportunidad de renovación, de reinventarse y de conectar con la esencia de lo que realmente significa vivir. Así, la historia de Rodrigo se transformó en una de crecimiento individual, un nuevo reto que enfrentaría con su madre al lado, sabiendo que ahora podían construir juntos más que un legado, podían forjar una vida de amor y autenticidad. Y esa es la esencia del verdadero éxito. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas se inspiren con este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar qué les ha inspirado. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a otros a encontrar su propia verdad.